Runway, DeepSeek, OpenAI, Mistral. Esta semana la inteligencia artificial dejó a medio Silicon Valley ajustándose el cinturón. Nuevos modelos, nuevas tensiones y una competencia que ya no se mide solo en benchmarks, sino en quién se anima a cambiar las reglas del juego. Esta semana en Promptit vamos a recorrer un mapa donde China presiona, OpenAI entra en código rojo, la inteligencia artificial se mueve del data center al borde y los bancos, sí, los bancos empiezan a aparecer startups impulsadas por modelos generativos. Y quédate porque si al final te mostramos algo imposible que explotó en nuestras redes sociales. Un sitio web que podés controlar solo moviendo las manos sin escribir una línea de código. Hoy la frontera entre imaginar y crear nunca, pero nunca estuvo tan fina. Prompted, el primer programa online semanal en video y podcast sobre inteligencia artificial de América Central y el Caribe. Un espacio que conecta a la audiencia empresarial con las últimas tendencias, herramientas y aplicaciones prácticas de la IA en las organizaciones. Conducido por Marcelo Burman, especialista consultor en IA y SEO de Conecta B2B. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Promptit, este programa que hacemos semana tras semana desde América Central y el Caribe dedicado a la inteligencia artificial, a conectar el mundo de los negocios con las últimas tendencias, herramientas y aplicaciones prácticas. Prepárate para ser parte de esta revolución tecnológica y nada mejor para eso que empezar estando bien informados con las últimas noticias. AI News. Empezamos con Runway, que presentó su modelo Gen 4.5, una evolución que eleva la precisión física, la estabilidad cuadro a cuadro y el control creativo sin exigir más potencia de cómputo. Gen 4.5 es el resultado de 2 años de avances continuos desde la llegada del Gen 1. El modelo mejora el uso de datos en el preentrenamiento y perfecciona las técnicas de ajuste fino para ofrecer acciones más controlables y mantener la consistencia temporal incluso en escenas complejas. Estas optimizaciones, asegura la empresa, lo posicionan actualmente como el referente del benchmark artificial Analyst Text to Video. Si Gen 4.5 marca este nivel de superioridad en los benchmarks, ¿cuánto falta para que la brecha entre modelos se vuelva tan grande que resulte difícil distinguir quién lidera realmente la innovación, quiénes generan mejores resultados o quiénes dominan los métodos de evaluación? Entre los avances más destacados está la simulación física más convincente, objetos con peso y fricción realistas, líquidos con patrones naturales y texturas complejas que mantienen continuidad. Además, Gen 4.5 ofrece soporte para múltiples estilos visuales, del fotorrealismo a la animación estilizada, y amplía su compatibilidad con modos como Image to Video, Video to Video y generación por keyframes. La carrera por los modelos de inteligencia artificial avanzados sumó un movimiento estratégico con el lanzamiento de DeepSeek en su versión 3.2 y la versión 3.2 Special, dos sistemas que según la compañía china alcanzan niveles de desempeño comparables a modelos de última generación como GPT-5 y Gemini 3.0 Pro. Ambos están orientados a resolver tareas complejas de razonamiento, matemática y programación, posicionándose como alternativas competitivas en el segmento más exigente del mercado. Esta nueva generación se sostiene sobre una arquitectura propia llamada DeepSeek Sparse Attention, un mecanismo que reorganiza el modo en el que el modelo selecciona y procesa información en contextos muy extensos. El sistema filtra dinámicamente solo los fragmentos realmente relevantes, lo que reduce el costo de inferencia en secuencias largas sin afectar la calidad de las respuestas. En pruebas internas, analizar un volumen equivalente a un libro de 300 páginas cuesta ahora un 70% menos que antes, y la eficiencia se duplica en ventanas de 128.000 tokens. Si DeepSeek logra resultados comparables o incluso superiores a los modelos más reconocidos del mercado, ¿estamos frente a una reconfiguración del liderazgo global en inteligencia artificial o simplemente ante una competencia de benchmark que todavía no refleja el impacto real en aplicaciones en nuestro mundo cotidiano? Más allá del rendimiento académico, DeepSeek también ataca un problema estructural de los modelos actuales: la pérdida de continuidad del pensamiento al usar herramientas. Su infraestructura sintética de 1800 escenarios permite al sistema ejecutar código, buscar información o manipular archivos sin perder el hilo lógico,
un avance clave en la búsqueda de modelos más robustos y aplicables a tareas reales. OpenAI atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el lanzamiento de ChatGPT. La compañía activó un código rojo para acelerar mejoras críticas en su asistente, luego de que Google tomara impulso con los últimos avances de Gemini. La decisión implica frenar proyectos paralelos y concentrar todos los esfuerzos en velocidad, estabilidad, personalización y mayor cobertura de consultas. De acuerdo con varios reportes, Sam Altman ordenó reuniones diarias, refuerzos temporales de personal y la suspensión de iniciativas como pools, sistemas publicitarios y agentes especializados. Mientras tanto, Google no solo superó a OpenAI en evaluaciones técnicas, sino que expandió rápidamente su ecosistema. Sus modelos y herramientas, incluyendo Nano Banana, hicieron crecer su base de usuarios de 450 a 650 millones de usuarios entre julio y octubre. ¿Puede la empresa que marcó el rumbo de la inteligencia artificial generativa permitirse fallar justo cuando la competencia acelera el paso? El contraste entre la presión por innovar y las críticas recientes a GPT-5 expone que incluso para los líderes el margen de error es cada vez más pequeño. Y en este escenario, OpenAI apuesta a recuperar la iniciativa con un nuevo modelo de razonamiento que, según Altman, ya supera la versión más reciente de Gemini. Pero el desafío es mayor: equilibrar seguridad, calidad y atractivo en un mercado donde Google cuenta con más músculo financiero y en el cual Anthropic gana terreno, mientras OpenAI sostiene una base de más de 800 millones de usuarios semanales y costos crecientes en infraestructura. Y nos vamos a Europa, donde Mistral presentó su nueva familia de modelos Mistral 3, una generación que apunta a elevar el rendimiento tanto en centros de datos como en dispositivos locales. El modelo más avanzado, Mistral Large, en su versión 3, funciona con 41.000 millones de parámetros activos dentro de una arquitectura de 675.000 millones, con capacidades multimodales y soporte multilingüe que lo ubican entre los modelos abiertos más competitivos del mercado. En alianza con NVIDIA, con Red Hat y VLLM, la empresa optimizó Large 3 para ejecutarse en formatos comprimidos, integró kernels especializados y habilitó inferencias más rápidas y de mucho menor consumo energético. Esta optimización también se extiende a la serie denominada Mistral 3 en modelos de 3 billones a 14 billones de parámetros, diseñada para correr en laptops, equipos RTX, dispositivos Jetson y otros entornos. En un momento donde la IA se vuelve cada vez más costosa y centralizada, ¿no resulta llamativo que uno de los avances más fuertes del año venga de un fabricante que apuesta por modelos abiertos y capaces de funcionar sin depender exclusivamente de la nube? Mistral puso sus modelos a disposición en múltiples plataformas, desde Bedrock hasta Hugging Face, y confirmó que trabaja en una variante especializada en razonamiento. Y como sabés, cada semana te hablo, hace un par de semanas, desde que salió, del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, este informe creado por la CEPAL, que analiza los principales indicadores y los avances en inteligencia artificial, que nos cuenta cómo están cada uno de los países. De Latinoamérica analizaron 19 países, entre ellos 6 de nuestra región: Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá. El tema es que el sexto es República Dominicana, pero por algún motivo en la página que presentan, donde tienen los análisis comparativos, no funcionan los indicadores, con lo cual te voy a hablar de Dominicana cuando hablemos en específico de cada país, pero hoy te sigo mostrando indicadores y el análisis que nos da de cómo está nuestra región en los 5 que te mencioné al principio y los 5 de América Central. Como ves en pantalla, este índice latinoamericano es un documento de 500 páginas que analiza cómo está por tercer año consecutivo, se hace, los diferentes países de la región, las oportunidades, cómo estamos en talento, en infraestructura, por supuesto, en IA generativa, en investigación y desarrollo, en gobernanza de datos, cantidad de temas, pero hoy te voy a hablar de 3 indicadores específicos. El primero es el desarrollo de capacidades en ciberseguridad, que es uno de los pilares que componen el Índice Global de Ciberseguridad que elabora la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Este pilar mide las iniciativas de los países relacionadas con la concientización, formación, educación e incentivos
para desarrollar competencias en ciberseguridad. Para la evaluación, considera si el país implementa iniciativas de concientización en ciberseguridad, si el tema se aborda en algún grado dentro del currículo nacional y si existen incentivos para el desarrollo de capacidades en ciberseguridad. El desarrollo de estas capacidades es crucial, ya que es uno de los componentes más débiles del ecosistema de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. La vulnerabilidad digital de un país es un factor de riesgo para la inteligencia artificial que tiene impacto directo en la confianza pública en la tecnología y las posibilidades de implementar soluciones algorítmicas complejas. En general, nuestra región presenta una alta variabilidad en el desempeño en los países. Países como Uruguay, que tiene 100 puntos, y Brasil, 98.15, son los que más destacan en este ámbito, pero el bajo desempeño del subindicador sugiere que aunque varios países de la región han avanzado en marcos legales sobre ciberdelitos, la mayoría aún carece de capacidades institucionales, personal técnico calificado y estructuras de gobernanza adecuadas para enfrentar las amenazas crecientes en entornos digitales absolutamente complejos. Y si vemos aquí este indicador, que es este que está en morado, vemos que en la media latinoamericana está en 55.8. Recordate que te comenté que Uruguay está en el 100, siendo el mayor de la región, y Brasil le sigue muy cerquita, pero solo Costa Rica lo tenemos por encima de la media y todos los demás están bastante por debajo, como podés ver en esta gráfica. Un desafío que tenemos que afrontar desde nuestros países si queremos estar entre la avanzada global en temas de inteligencia artificial. El segundo indicador que te voy a hablar es de los usuarios activos de inteligencia artificial generativa, que se refiere a la cantidad total de usuarios de aplicaciones móviles de inteligencia artificial generativa por cada suscriptor móvil único. Esta métrica es fundamental para evaluar el alcance y la adopción masiva de la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial generativa demostró ser un factor clave en la democratización del acceso y la aceleración de la adopción gracias a las bajas barreras de entrada que tiene. La información utilizada para este dato proviene de datos de Sensor Tower y analiza el uso de varias aplicaciones móviles específicas como ChatGPT, Gemini, Lucía, Meta AI, Copilot y Nova. El promedio regional se sitúa en 61.78. 10 países superan este promedio, lo que sugiere que es un ecosistema dinámico coherente con el hallazgo de que América Central y el Caribe es ya la tercera región más relevante del mundo en descarga de aplicaciones de este tema, con una participación estable del 15 al 20% del mercado global. Pero veamos cómo está nuestra región. Y eso lo vemos si volvemos a analizar este promedio latinoamericano de 64. Vemos que Panamá está en 46.8, Guatemala en 42.6, Honduras lo tenemos en 46.3, El Salvador en 25.3 y Costa Rica, que nuevamente está por encima de la media, en 79.5. Nuevamente, el desarrollo de aplicaciones y la descarga de las mismas son claves en este indicador que democratiza el acceso a la inteligencia artificial a nuestra población. Y por último, esta semana te voy a hablar de alfabetización en IA, que es un indicador fundamental dentro de la subdimensión que trabaja el talento humano, de los factores habilitantes, esos que ayudan al desarrollo de la inteligencia artificial y que busca medir las iniciativas de los países relacionadas con la concientización, formación y educación para el desarrollo de competencias fundamentales en inteligencia artificial. La alfabetización se considera un habilitador crucial para fomentar vocaciones vinculadas a la inteligencia artificial en el ámbito profesional. Un hallazgo relevante es que el nivel de alfabetización en IA a nivel regional casi duplica a la formación profesional y es 4 veces mayor que el talento especializado, lo que nos sugiere que existe una base de comprensión general más amplia, pero un embudo en la formación técnica que limita la consolidación del talento avanzado. La inclusión de contenidos de inteligencia artificial en los currículos escolares representa un avance importante para la construcción de capacidades y, por supuesto, de mayor equidad social. La región muestra un aumento en este aspecto, pasando de 2 a 6 países con contenido de inteligencia artificial ya en el currículo escolar
y Costa Rica es uno de los 6 países de Latinoamérica que sumó a este grupo, lo que implica que ha implementado contenidos de inteligencia artificial ya en su currícula. El resto de naciones centroamericanas obtienen 75 puntos, lo que significa que abordan temas de tecnologías de la información, pero sin cubrir directamente temas de inteligencia artificial. Y aquí lo vemos, donde la media la tenemos en 61.1 y tenemos la alfabetización en Panamá en 51, en Guatemala en 47, en Honduras en 56, en El Salvador en 47 y en Costa Rica en 74. Esto lo que muestra es que ya estamos incorporando esos contenidos, pero no alcanza con tecnologías. Hay que meterse de lleno en inteligencia artificial también. Y así seguimos avanzando en entender cómo nuestra región está creciendo en el uso de inteligencia artificial, pero también entendiendo cuáles son las oportunidades de mejora, esas brechas que tenemos que ir trabajando para ir acercándonos cada vez más al mundo en el desarrollo de estas tecnologías. En tecnología, un día no es suficiente. Por eso, en 2025, el Tech Day de IT Now se transforma en Tech Week. Toda una semana de experiencias y actividades únicas para conectar, aprender y moldear el futuro de la tecnología en América Central y el Caribe. Descubre ya mismo el Tech Week 2025 de tu país ingresando a techweekitnow.com. Academ IA. Llegamos a nuestra sección de academia, esta en la cual cada semana te traigo y te comparto un asistente de inteligencia artificial. Recordad que siempre hay que vivir este proceso, empezar entendiendo cómo crear asistentes que interactúen con vos y con tu equipo de trabajo, para luego dar paso a automatizaciones donde les incorporamos la inteligencia artificial para por último llegar a los agentes, esos que van a trabajar solitos. Pero tenemos que empezar creando asistentes y lo que hacemos cada semana en esta sección es compartirte uno que de paso, si escaneas el código QR, tenés acceso a esta hoja que te estoy compartiendo ahora en pantalla, o si me escribís, por supuesto, a mi correo, donde vas a ver cuáles son los asistentes que fuimos creando semana tras semana. Son más de 30 asistentes que podés usarlo. Yo no me entero quién lo usa ni qué le pregunta, así que es totalmente anónimo para mí, pero sí tenés la posibilidad de usarlos, de entender a qué se dedica cada uno y de poder aplicarlos en tu día a día laboral. Hemos hecho asistentes de ventas, de marketing, de una junta directiva virtual, de recursos humanos, de cantidad de aplicaciones que, de nuevo, podés incorporar a tu set de asistentes que van a trabajar contigo, incluso asistentes que hasta fueron creados en partes, como el que hicimos la semana pasada con el copywriter experto, pero esta semana te voy a hablar del Anticliché Lab, un asistente que analiza cualquier tema para distinguir, como te digo en la explicación, entre lo que todo el mundo dice y lo que nadie se atreve a explorar, ¿no? Encuentra clichés, expone la saturación de determinados discursos y revela los puntos ciegos narrativos para escapar de la mediocridad y generar ventaja comunicacional. ¿Qué significa todo esto? Vos sabés que la inteligencia artificial, cuando nos responde, tiende siempre a promedios, porque ese análisis probabilístico de palabras se va generando esa letra o palabra que siga a continuación en función del contexto. Por lo tanto, tenemos que tener un muy buen prompt para salir de la media, para no caer en lugares comunes, en eso que haga que todos nos volvamos mediocres porque las respuestas tiendan a ser todas muy parecidas. De hecho, hoy se está pasando este tema donde muchas publicaciones en redes sociales tienden a ir a lugares comunes. Y para eso creamos este GPT, que de nuevo en el QR lo tenés para poder descargarlo y poder usarlo. Como siempre, primero te cuento cómo está creado. Para eso vamos a entrar a la configuración y lo que le decimos es que adopta el rol de un analista de zonas comunes de mercado. El trabajo es identificar esa zona de indiferencia, el centro saturado de la opinión pública donde vive el 90% del contenido. Analiza temas para encontrar las narrativas más seguras, repetitivas y ampliamente aceptadas a las que las audiencias ya son ciegas. Y lo que le decimos es que sea un analista de datos impulsado por el cinismo que cataloga clichés, es decir, sé sumamente crítico. Las pautas de la respuesta implican identificar las 5 opiniones más comunes y seguras, identifica el ángulo emocional estándar, identifica palabras de moda
que todos usan cuando hablamos de determinado tema. El criterio de la tarea es que hay que producir una lista de narrativas prohibidas, explicar el por qué se ignoran y solo mapear ese territorio para después que yo le digo cuál es la temática y cuando nos analiza, nos va a dar un reporte que implica las zonas comunes, las trampas del vocabulario, el diagnóstico de aburrimiento, el mapa de puntos ciegos, los ángulos de temática no saturados y la estrategia narrativa a partir de esos ángulos no saturados. Pero vamos a ver cómo funciona este asistente anticliché y para eso, como siempre, le damos comencemos. Nos va a preguntar qué información necesita para asistirnos y le vamos a decir, por ejemplo, un tema que tocamos mucho y de paso tiene que ver con esto que vimos recién del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial y le vamos a decir, quiero hablar sobre IA para pymes. Y a partir de ese contenido, lo que nos va a definir ahora en base a ese entrenamiento que le dimos es, justamente, nos va a quitar de los clichés y de los lugares comunes. Por ejemplo, lo que todo el mundo dice, la IA ayuda a las pymes a ser más eficientes, equivalente a decir que el agua moja, o automatiza tareas repetitivas para ahorrar tiempo y dinero, mantra corporativo sin fricción. Las pymes deben adoptar inteligencia artificial para no quedarse atrás, un discurso de miedo genérico. Democratiza el acceso a la tecnología, casi que parece una charla TED en piloto automático. Como verás, es bastante cínico y crítico a las frases que solemos decir, o permite tomar de mejores decisiones basadas en datos, verdad universal tan repetida que ya no significa nada. Palabras que hay que dejar de usar o tratar de minimizar en el uso, transformación digital, escalar, optimizar, potenciar, etcétera, etcétera. Ya funcionan, dice, como ruido blanco. El diagnóstico del aburrimiento es que el tema está trillado porque se presenta como un evangelio tecnológico sin conflictos, sin límites reales y sin humanidad. Los puntos ciegos narrativos, lo que casi nadie dice, tiene que ver con el costo emocional y cognitivo que implica para una pyme meter inteligencia artificial sin saber ni por dónde empezar. La brecha interna, empleados con inseguridad laboral, jefes confundidos, proveedores que venden humo. El riesgo de dependencia, que implica adoptar herramientas que luego suben precios o cambian políticas. La microrealidad operativa de una pyme, caos, horarios reventados, procesos artesanales, cero tiempo para innovar. O el fracaso común, la mayoría de implementaciones de IA en pymes no funcionan y nadie lo suele admitir. Los ángulos no saturados son la IA como conflicto más que como solución, la fricción humana antes de la eficiencia, la inteligencia artificial que se adapta a la pyme y no al revés, una narrativa de realismo pragmático, la economía de la desconfianza, cómo una pyme aprende a distinguir valor real versus humo tecnológico, como herramienta de supervivencia emocional, menos ansiedad, más claridad, no solo más dinero, y arqueología oculta de procesos, cómo la inteligencia artificial revela ineficiencias culturales no solo operativas. Y si te das cuenta, este mismo asistente es un ejemplo de esto. No buscamos algo que nos diga todo lo bien que hacemos, sino muchos de los asistentes lo que hacen es darnos una visión crítica de lo que hacemos. Nos sacan de esas zonas comunes, de las zonas de confort en donde solemos movernos en nuestro día a día. Y la estrategia basada en ángulos no saturados que nos propone es que la inteligencia artificial no es mágica, es un espejo incómodo que obliga a la pyme a conocerse mejor a sí misma. Los puntos claves es mostrar la fricción real, reivindicar la imperfección, hablar del costo silencioso, enfatizar la autonomía, contar microhistorias reales. ¿Y por qué funciona? Porque rompe el optimismo, humaniza la inteligencia artificial, introduce tensión narrativa y genera autoridad, porque demuestra conocimiento del terreno auténtico y no del PowerPoint corporativo. Y nos da ideas de implementación, series de historias cortas, guías anticliché, testimonios crudos, contenido estilo manual de supervivencia o framework narrativo. Como ves, por supuesto, a partir de acá me propone seguir avanzando en el desarrollo, pero lo que buscamos es sacarnos de lugares comunes. Pensá cómo para vos te puede servir esto, cómo puede ayudarte a entender qué cosas de las que estás haciendo en tu comunicación, no importa el producto o servicio, empiezan a ir a ese lugar común porque le preguntas a ChatGPT o a Gemini o a Copilot y te da una respuesta que tiende a esas zonas comunes en donde nos solemos mover. Trata de buscar cómo criticas esa inteligencia artificial e incluso la misma inteligencia artificial te puede ayudar con asistentes como este. Y como sabes,
En Promptit no solo te cuento de asistentes en esta sección de academia, sino que también te doy algunos casos que en el mundo ya la están usando. Y vamos a ver ahora cuáles son los que tengo para esta semana. HSBC se asoció con la startup francesa de inteligencia artificial Mistral para integrar inteligencia artificial generativa en sus operaciones bancarias, con el objetivo de impulsar la productividad interna, la eficiencia del flujo de trabajo y la evaluación de riesgos. Los casos de uso incluyen la personalización de las comunicaciones de cara al cliente, el marketing hiperpersonalizado, la identificación de riesgos y ahorro en las adquisiciones, la mejora del análisis financiero para préstamos y procesos con gran cantidad de documentos, la traducción y validación multilingüe y la creación y el despliegue más rápido de prototipos y nuevos procesos. La medida refleja una tendencia más amplia entre los principales bancos que adoptan inteligencia artificial generativa, en paralelo a las acciones de pares como JP Morgan, que tiene sistemas de IA internos e iniciativas incluso a gran escala. Se espera que el gasto en inteligencia artificial en la banca aumente de aproximadamente 31.000 millones de dólares en 2024 a 85.000 millones en 2030. Y se proyecta que el mercado global de inteligencia artificial en la banca aproximadamente alcance los 64.000 millones de dólares para ese año. La multinacional del sector salud y tecnología Philips está llevando su uso de inteligencia artificial al siguiente nivel con la ayuda de OpenAI. Aunque Philips ya contaba con sistemas especializados de inteligencia artificial y machine learning incorporados en sus productos, lo que marca un antes y un después, es la ambiciosa apuesta por democratizar la inteligencia artificial. La empresa busca que sus 70.000 empleados puedan usar tecnologías basadas en inteligencia artificial con confianza, no solo los equipos técnicos especializados. El proceso de implementación combinó una estrategia de adelante atrás. Por un lado, formaron directamente a la alta gerencia para que liderara con el ejemplo, y por otro, lanzaron una iniciativa interna abierta para que cualquiera pudiera proponer casos de uso relevantes. Philips arrancó con flujos de trabajo internos de bajo riesgo, promovió entornos controlados de experimentación y formalizó principios de inteligencia artificial responsable, transparencia, equidad y supervisión humana. Los beneficios ya comenzaron a observarse. La alfabetización en inteligencia artificial se expandió por toda la organización, lo que potenció la innovación colectiva. Además, la adopción práctica liberó tiempo valioso al reducir cargas administrativas en entornos clínicos, lo que permite que profesionales de salud dediquen más tiempo a lo que verdaderamente importa, la atención de pacientes. Philips ya proyecta avanzar hacia la automatización de flujos de trabajo y procesos asistidos por agentes de inteligencia artificial, lo que podría profundizar aún más la eficiencia operativa y la calidad del cuidado. Vemos a la industria bancaria, donde Banco Macro de Argentina emprendió una transformación profunda hacia arquitectura de datos con la ayuda de Google, adoptando herramientas de inteligencia artificial y data para modernizar su operación, mejorar la atención al cliente y acelerar la toma de decisiones. Antes de la migración, Banco Macro enfrentaba limitaciones propias de una infraestructura on-premise, baja escalabilidad, demora en el procesamiento de datos y obstáculos para innovar. Para revertir esta situación, comenzó la migración hacia Google Cloud, con socios como los integradores locales y firmas consultoras. La estrategia implicó desplegar un Data Lakehouse, Data Fabric y Data Mesh, con un repositorio centralizado en BigQuery y gobernanza de datos a través de Dataplex, sumando además la adopción de Vertex AI con su ecosistema de inteligencia artificial y aprendizaje automático como núcleo para el desarrollo interno de modelos analíticos, más incluso la creación de asistentes conversacionales para atención al cliente basados en inteligencia artificial. Los beneficios ya se reflejan en distintos frentes. En lo operativo, la democratización del dato permitió que áreas como riesgo, inteligencia artificial, experiencias de usuario o administración desarrollen sus propios productos analíticos con autonomía para generar insights y visualizaciones sin depender de un equipo de datos centralizado. En cuanto a la relación con clientes, los asistentes conversacionales impulsados por inteligencia artificial mejoraron la atención, mientras que la integración entre planos transaccionales y analíticos más allá del back office brindó una vista unificada del cliente y del negocio, favoreciendo así decisiones más informadas y más ágiles. 3 ejemplos de grandes empresas
y de dos sectores muy importantes a nivel global, como es la salud y la banca, que ya están usando inteligencia artificial en su día a día. Y la pregunta es, ¿en qué y cuándo y con qué lo vas a empezar a usar vos? No empieces el fin de semana sin tu Week Report. Cada viernes, Maxi Potter y Malca Meckler hacen el podcast de IT Now que resume las noticias más destacadas en tecnología de los últimos 7 días. Todo lo importante, lo curioso y lo más gracioso que ha sucedido en el mundo TI para que cierres tu semana bien informado y con buena onda. Escucha el Week Report en itnow.conectab2b.com. Toolbox. Toolbox, como sabés, es la sección de nuestro programa que se dedica a explorar y descubrir herramientas de inteligencia artificial como aplicativos, extensiones, servicios muy específicos que potencian la productividad en cualquier tarea o sector y que funcionan como una caja de herramientas digital para nuestro trabajo diario. La primera para esta semana es Limitless, una suerte de memoria externa asistida por inteligencia artificial para profesionales, estudiantes o personas que busquen optimizar su productividad, concentración y capacidad de síntesis. Puede capturar, registrar y organizar lo que una persona ve, dice y escucha a lo largo de su día. Su producto principal combina un dispositivo físico, el llamado Pendant, con aplicaciones para computadoras y navegador. El Pendant graba conversaciones, reuniones o pensamientos espontáneos, mientras que la plataforma procesa esos registros con inteligencia artificial. Y a través de esa combinación, Limitless permite al usuario generar transcripciones automáticas, resúmenes de reuniones o conversaciones, crear notas, recordatorios y memorias personales buscables. Las grabaciones se almacenan en una nube confidencial y hay control de consentimiento para proteger también, por supuesto, la información sensible del usuario. Magic Trips es una plataforma de planificación de viajes potenciada por inteligencia artificial que genera itinerarios personalizados en segundos según las preferencias, presupuestos y estilo de viaje de cada usuario. La propuesta es simplificar la organización de tu viaje. Con apenas algunos datos, por ejemplo, duración, tipo de experiencia deseada, nivel de gasto, la inteligencia artificial arma un plan completo que puede incluir, según lo que esté disponible, vuelos, alojamientos, restaurantes, atracciones turísticas e incluso sugerencias adaptadas al perfil del viajero. Magic Trips apunta tanto a viajeros ocasionales como a quienes planifican viajes más elaborados, ofreciendo una interfaz amigable e intuitiva. El usuario no necesita ser experto en herramientas complejas, ya que el motor de la inteligencia artificial realiza la parte dura del diseño del itinerario. Y por último, para esta semana te traigo a Sweep AI, que ofrece un asistente de desarrollo de software impulsado por inteligencia artificial, orientado a automatizar tareas repetitivas de codificación, refactorización, corrección de bugs y creación de pull requests. En esencia, actúa como un desarrollador junior con inteligencia artificial para equipos de software. La herramienta permite describir una tarea de forma natural y a partir de eso Sweep analiza el proyecto completo, entiende el contexto del código, genera los cambios necesarios en múltiples archivos si corresponde y produce un pull request listo para revisión. Además, ofrece integración nativa con entornos de desarrollo muy usados, como IDE de JetBrains, como Ficarm, IntelliJ, Android Studio u otros, lo que permite que la asistencia por inteligencia artificial se incorpore al flujo habitual del trabajo de cualquier desarrollador. Los líderes en tecnología ya tienen su punto de encuentro, Milcios Club, la primera comunidad de gerentes de TI de Centroamérica y el Caribe, creada para intercambiar experiencias, ideas y conocimientos. Milcios Club, un espacio exclusivo para profesionales de tecnología de alto nivel que desean impulsar la innovación. Descubre cómo ser miembro ingresando a milcioclub.com. AI Amazing. Llegó el momento de despedirnos por esta semana, pero como sabéis en Promptit siempre busco dejarte inspirado y reflexionando sobre el poder que tiene la inteligencia artificial. La frontera entre la navegación web y la interacción física dio un salto sorprendente esta semana con la idea de un usuario de Gemini que se hizo viral en redes sociales. La creación de un sitio web 3D interactivo
que, como podrás ver ahora a mi lado, puede controlarse únicamente moviendo las manos frente a la cámara. Sí, parece ciencia ficción, pero es real. Se desarrolló con Gemini y usando 3.js, la biblioteca de JavaScript de código abierto, para crear y mostrar gráficos 3D animados directamente en un browser. Este experimento demuestra cómo la combinación de modelos de inteligencia artificial y librerías gráficas puede producir interfaces completamente nuevas sin necesidad de escribir una sola línea de código. El sistema utiliza la webcam para detectar la apertura, cierre y tensión de ambas manos, y a partir de esa lectura modifica en tiempo real la escala, la expansión y el comportamiento de un conjunto de partículas tridimensionales. Por supuesto, la idea rápidamente se hizo viral y muchos usuarios comenzaron a probar el funcionamiento y a desarrollar sus propias versiones, como este ejemplo en donde podés ver cómo se controla un efecto de lluvia en un homepage con solo mover las manos. El proyecto incorpora un panel visual desde el cual el usuario puede alternar entre distintos templates de partículas como corazones, flores, anillos de Saturno o fuegos artificiales. Cada figura se genera a partir de miles de partículas flotantes que reaccionan de inmediato a los gestos. Comprimir las manos hace que el conjunto se compacte, abrirlas provoca una expansión visual mucho más amplia. Y además el sitio incluye un selector de color que permite cambiar el tono global del sistema con una interfaz minimalista y moderna centrada en la simplicidad y la respuesta instantánea. Lo más llamativo es que el creador no necesitó programar absolutamente nada. Todo el sitio, incluyendo la lógica del seguimiento de manos, la interacción entre gestos y partículas y el diseño de la interfaz, fue generado a partir de un único prompt que indica paso a paso los requisitos del proyecto, desde la necesidad de un control gestual en tiempo real hasta la variedad de plantillas disponibles. Hoy esto funciona como una demostración creativa, pero anticipa aplicaciones posibles en educación, arte digital, interfaces accesibles y experiencias inmersivas sin necesidad de cascos ni dispositivos externos. Un recordatorio de que la web y la inteligencia artificial no solo evolucionan en contenido, sino también en la manera en la que lo habitamos. Presentamos Incaya, el Instituto de Capacitación en Inteligencia Artificial. Prepárate para la revolución tecnológica. Sea de marketing, ventas, recursos humanos, logística, producción audiovisual o innovación. Aprende de expertos con un enfoque práctico, accesible y diseñado para profesionales y empresas en crecimiento. Cada semana una nueva herramienta, aplicación o uso práctico de IA para tu rol laboral, sin perder tiempo en herramientas irrelevantes. Inscríbete hoy y lleva tu carrera al siguiente nivel. Más información en incaya.com. Y siempre en el final te cuento lo que hacemos en Conecta, y esta semana te quiero invitar a que visites nuestra página conectab2b.com, desde la cual vas a poder ya ver lo que tenemos planificado en los 8 países de la región donde operamos para el año que viene. Simplemente tenés que entrar no solo a ver todo lo que hacemos, que ahí tenés todo lo que hacemos en nuestras 3 comunidades que te voy a contar en un ratito, pero si entras en eventos de Conecta B2B, ya tenés el calendario 2026. Con, por supuesto, la gira Tech Day, que en Sueño 21 va a revolver a recorrer toda la región, con el Congreso Nacional de Ventas, con nuestro Festival de Inteligencia Artificial, el Banking Tech Summit, que es casi con lo que arrancamos el año en algunos países, en marzo y tanto en Dominicana como en Costa Rica, Evolución Pyme, que lo vamos a llevar a 8 países, ya recorremos toda la región con este evento para pymes, los Conecta Awards que van a seguir expandiéndose, nuestro Cybersecurity Summit, Expo Construir, que va a seguir expandiéndose en países, el Marketing Tech Summit, el Cloud Summit, Mujeres Emblemáticas que abre el año en El Salvador, el E-Commerce Summit en Nicaragua y el Congreso Nacional de Recursos Humanos, un nuevo evento, una nueva gira que sumamos a la agenda anual de Conecta B2B. Una empresa que, como sabéis, nace de 3 comunidades temáticas como es IT Now, donde podés enterarte de las últimas noticias de tecnología, la comunidad de negocios a través de mercados y tendencias, donde analizamos los negocios en los diferentes países de la región, y nuestra comunidad de la construcción, con la comunidad Construir, que sigue, como hace ya más de 20 años, recorriendo lo que es una de las industrias pilares de la economía de nuestros países. Así que eso es lo que tenemos en Conecta B2B. Te invito a que nos busques y que empieces a agendar
lo que tenemos para el año que viene, que nos sigas acompañando. Por supuesto, también en este encuentro semanal que tenemos en Promptit, no te olvides de darle like a este video, de suscribirte al canal para que así el algoritmo nos ayude a que más gente lo pueda ver y para que nuestra región siga creciéndose y desarrollándose en inteligencia artificial. Nos vemos en 7 días con más IA, con más desarrollo, con más aplicaciones, con más asistentes, con más noticias y con más futuro que ya es presente. Chao. Promptit, el primer programa online semanal en video y podcast sobre inteligencia artificial de América Central y el Caribe. Un espacio que conecta a la audiencia empresarial con las últimas tendencias, herramientas y aplicaciones prácticas de la IA en las organizaciones. Conducido por Marcelo Burman, especialista consultor en IA y SEO de Conecta B2B.